La música sonaba fuerte. Campanas, risas, brindis, aplausos. Pero yo solo pasaba por ahí. Iba en mi coche, camino al trabajo, maldiciendo el tráfico y el calor de esa tarde. Entonces, la vi. Una mujer, vestida de novia, corriendo por la acera con el vestido hecho trizas, el velo enredado entre los dedos, y los ojos. Dios, esos ojos estaban llenos de miedo. Le hice una seña para que se apartara, pero en vez de eso, corrió directo hacia mí. Golpeó la ventanilla del copiloto con desesperación. Por favor, llévame. No me preguntes nada, solo arranca. Y antes de poder reaccionar, ya estaba dentro del coche. El vestido ocupaba medio asiento. Olía a perfume caro y al mismo tiempo, a pánico. ¿Estás huyendo de alguien?, pregunté, sin quitar la vista del retrovisor. Ella no respondió. Solo me miró con lágrimas contenidas y dijo, casi en un susurro: si me alcanzan, no saldremos vivos. Mi corazón dio un vuelco. Pisé el acelerador. Doblamos en la esquina más próxima, y entonces vi a dos hombres en trajes negros saliendo apresurados del salón de eventos. Uno de ellos tenía algo brillante en la mano. No era un teléfono. Era un cuchillo. Miré a la chica de reojo. Su respiración era agitada, pero su mirada se mantenía fija en el espejo lateral. ¿Quiénes son?, pregunté. Mi familia, respondió. ¿Tu familia quiere matarte? Ella asintió. Querían obligarme a casarme con alguien que no conocía. No por amor, sino por un pacto. Un negocio sucio. El coche vibraba por la velocidad. Atrás, los hombres parecían subir a una camioneta. No pueden atraparnos, murmuró ella. Pero la tensión en sus hombros me decía que ni ella lo creía. Tomé una salida hacia un camino rural. Esperaba perderlos entre los campos. El silencio llenó el coche por unos minutos. Solo se oía el rugido del motor y la respiración entrecortada de la novia fugitiva. Entonces, algo cambió. Ella sacó un pequeño paquete envuelto en satén blanco de entre las capas de su vestido. Lo sostuvo con fuerza, como si fuera lo único que le importara. ¿Qué es eso?, pregunté. La verdadera razón por la que me querían casada, susurró. Sus dedos temblaban al abrir el satén. Y cuando lo hizo, lo que vi me heló la sangre. Era una llave antigua, pesada, con símbolos grabados a mano. Pero no era solo eso. Era la forma en que la miraba. Como si esa llave estuviera viva. Ella me miró con los ojos muy abiertos. Esto abre algo que nunca debió volver a abrirse. La forma en que sostuvo la llave me hizo entender que no era una simple pieza de metal. Algo oscuro se movía detrás de sus ojos, como si cada recuerdo que tenía atado a ese objeto pesara más que el vestido empapado de sudor y miedo que llevaba puesto. Me llamo Clara, dijo, sin mirarme. Lo mínimo que puedo hacer es decirte quién soy antes de arrastrarte a esto. Yo asentí sin saber por qué. Quizás era el modo en que hablaba, como si cada palabra cargara una historia enterrada. Mi familia no es como las demás, continuó. Durante generaciones hemos custodiado una puerta. Una que nadie debería abrir jamás. Mi piel se erizó. No dije nada. Solo seguí conduciendo, pero ahora con el corazón latiéndome en la garganta. Clara se quedó en silencio por un momento, observando el campo pasar a toda velocidad por la ventanilla. Luego habló otra vez, esta vez más bajo. El hombre con el que querían casarme no era humano. Giré hacia ella, incrédulo, pero su expresión no se quebró ni un segundo. No lo entiendes, dijo, anticipando mis pensamientos. Esto no es una metáfora ni una exageración. Eso, no pertenece a este mundo. Sentí un nudo en el estómago. Entonces, ¿la boda era una especie de ritual?, pregunté, apenas susurrando. Ella asintió. Mi madre lo hizo. Mi abuela también.
Cada generación de mujeres en mi familia ha sido entregada a él, para mantenerlo dormido. Mientras se mantuviera satisfecho, el mundo afuera estaría a salvo. Volvió a mirar la llave. Pero yo me negué. Y cuando me negué, se activó algo que ya no se puede detener tan fácilmente. Un rayo iluminó el cielo, aunque no había nubes. Ella levantó la vista, como si supiera que eso iba a ocurrir. ¿Dónde lleva esa llave? Pregunté. A la cripta debajo de la finca de mi familia, en Galicia. Un lugar que no ha sido abierto en más de 100 años. ¿Y por qué la tienes tú? Me miró por fin, y esta vez sus ojos no mostraban miedo, sino una determinación feroz. Porque si no la saco de ahí, ellos la usarán. Y si la usan, ese ser despertará completamente. Yo respiré hondo. De pronto, el coche se sacudió con violencia. Un ruido seco, como si algo hubiera golpeado el techo. Frené en seco. Miré por los espejos. Nada. El campo seguía vacío, silencioso, pero el aire era espeso, casi irrespirable. Clara se quedó completamente quieta. Sus labios se movieron sin emitir sonido alguno, como si rezara en un idioma antiguo. No podemos quedarnos aquí, dijo de repente. Nos ha encontrado. ¿Qué cosa? Ella me miró con el rostro pálido como el mármol. Él, aunque duerme, aún puede extender su sombra. Pisé el acelerador de nuevo. El coche chirrió al arrancar sobre el barro. Clara sostenía la llave con fuerza contra el pecho. Yo no sabía si creía todo lo que me decía, pero algo dentro de mí, una parte muy primitiva, me gritaba que nada de esto era una invención. A lo lejos, vi una estación de servicio abandonada. Paré allí, más por necesidad de pensar que por gasolina. ¿Y ahora qué hacemos? Pregunté, sin salir del coche. Clara dudó un momento. Necesito encontrar a alguien. Hay un hombre que sabe cómo destruir la llave. ¿Dónde está? Madrid. Vive escondido. Se hace llamar el testigo. ¿Testigo de qué? Ella tragó saliva. De lo que pasó la última vez que alguien abrió esa puerta. Un silencio sepulcral se instaló entre nosotros. ¿Y tú confías en él? Es el único que no perdió la cordura. Tomé una decisión en ese momento. Quizás no tenía sentido. Quizás estaba metiéndome en algo de lo que nunca saldría. Pero había algo en Clara que me hacía sentir que mi vida, tal como era antes, ya no existía. Arranqué el coche otra vez y pusimos rumbo a Madrid. Durante horas, ella me contó cosas que sonaban a leyenda, a fábula prohibida. Nombres que no se deben pronunciar. Símbolos que aparecen solo en los sueños de quienes están a punto de morir. Y sobre todo, sobre el ritual de las cadenas. Cada vez que él se agita en su prisión, el mundo sufre una grieta, dijo. Terremotos, guerras, epidemias, son señales de su respiración. Yo quería decir que era absurdo. Quería aferrarme a la lógica. Pero recordé sus ojos al principio. El cuchillo en manos de su familia. La sombra que golpeó el coche. Y no dije nada. Solo conduje. La noche cayó como una sábana pesada. Madrid aún estaba a unos 100 kilómetros. De pronto, la radio del coche, que ni siquiera estaba encendida, empezó a emitir una frecuencia extraña. Una especie de canto profundo, gutural, que me heló la espalda. Clara se inclinó hacia el panel, puso su mano sobre la radio, y cerró los ojos. El sonido cesó. Está más cerca de lo que pensábamos, susurró. ¿Madrid? Pregunté. Ella negó con la cabeza, lentamente. Él no está esperando en Galicia, dijo con voz apenas audible. Ya ha comenzado a moverse. Está siguiendo la llave. Mi garganta se secó. La carretera frente a nosotros parecía extenderse infinitamente, pero el mundo a nuestro alrededor se sentía cada vez más pequeño.
Las luces del coche apenas iluminaban más allá de unos metros. El aire se volvió pesado, denso, como si estuviéramos respirando bajo el agua. ¿Y si no llegamos a tiempo?, pregunté, apretando el volante con fuerza. Entonces no solo yo moriré. El mundo perderá su equilibrio. El silencio cayó como un telón. Las palabras, el mundo perderá su equilibrio, resonaron en mi mente una y otra vez. Clara cerró los ojos y murmuró algo más en aquel idioma que no reconocía. Era musical y áspero a la vez, como si cada sílaba desgarrara el aire. ¿Qué estás diciendo?, le pregunté, sin quitar la vista de la carretera. Es una oración antigua, respondió. Para que el metal de la llave no llame su atención. Aunque ya es tarde. Vi algo moverse en el borde del camino. Una figura, fugaz, más sombra que cuerpo. Me giré, pero ya no estaba. No te detengas, dijo Clara de inmediato. Si lo miras directamente, te encuentra. Sentí escalofríos subir por mi columna. Apreté el acelerador. Durante los siguientes kilómetros, no hablamos. El ambiente era irreal. Como si el mundo entero se hubiese desplazado medio paso fuera del tiempo. Clara rompió el silencio de pronto. Mira el cielo. Levanté la vista. No había estrellas. Solo un vórtice oscuro, girando lentamente, como una herida en el firmamento. Eso no estaba ahí antes, murmuré. Es la señal. Él está abriendo el ojo. ¿El ojo? Antes de moverse, él observa. Y cuando observa, cosas cambian. El suelo tembló levemente. Una vibración casi imperceptible, pero suficiente para que el coche se desviara un poco. A lo lejos, vi las luces de una gasolinera, esta vez activa. Vamos a parar, le dije. Solo 5 minutos. Clara asintió, pero no dejó de abrazar la llave. Entramos al pequeño establecimiento. Un hombre mayor, de ojos muy claros, estaba tras el mostrador. ¿Una novia a estas horas?, preguntó con una sonrisa tensa. ¿Fiesta improvisada? Clara le sostuvo la mirada. ¿Eres tú?, preguntó. El hombre parpadeó lentamente. No he escuchado esa voz desde hace mucho. Mi sangre se congeló. ¿Quién eres?, pregunté. Fui lo que ustedes llaman testigo, respondió. Pero ya no. Ahora solo soy alguien que cometió un error y vivió demasiado. Clara se acercó. La llave está llamándolo. ¿Puedes ayudarme a destruirla?, el hombre negó con la cabeza. ¿No se puede destruir? Solo se puede devolver. ¿A la cripta?, pregunté. No, respondió. Más allá. ¿Qué significa eso? Significa que alguien debe cruzar con ella. Entrar en la prisión. Sellarla desde dentro. Clara dio un paso atrás. El hombre asintió, comprensivo. Así fue siempre. Por eso las novias eran elegidas. No para casarse, sino para sacrificarse. Un silencio absoluto cayó sobre la tienda. Ni siquiera el zumbido de las luces fluorescentes se escuchaba. Yo no voy a dejar que ella muera, dije de pronto, sin pensar. El hombre me miró con tristeza. Entonces te estás ofreciendo en su lugar. ¿Yo? ¿Por qué? Porque has visto. Has escuchado. Has sentido su presencia. Ya no puedes escapar de su sombra. Clara me agarró del brazo. No. No puedo permitirlo. ¿Y tú sí?, le pregunté. Ella no respondió. Solo apretó la llave con más fuerza. Entonces, ¿qué hacemos?, le pregunté al testigo. Hay un sitio, oculto en las montañas cerca de Segovia. Un umbral. Si llegas antes del amanecer y entras con la llave,
podrás cerrar el velo. ¿Y si no? Él pasará. Y no habrá lugar donde esconderse. Fuera, el cielo seguía girando. Ya no era solo negro. Ahora tenía vetas rojas, como sangre coagulada. Clara me miró, y por primera vez, la vi temblar. No quiero que mueras por mí, dijo. Y yo no quiero que te conviertas en otra pieza más del sacrificio. Tomamos la llave juntos. Y en ese momento, algo golpeó las ventanas del local. Una figura enorme, deforme, sin rostro. El vidrio se cuarteó. El testigo gritó. Ya nos encontró. Corran. Agarré la llave. Clara me siguió. Subimos al coche mientras las sombras se arrastraban por el pavimento, dejando grietas a su paso. Pisé el acelerador con fuerza, rumbo a las montañas. Y mientras nos alejábamos, sentí que el metal de la llave ardía en mis manos como fuego antiguo. El cielo rugía detrás de nosotros, un estruendo grave y profundo que parecía provenir de las entrañas del universo. Las montañas se alzaban en el horizonte como dientes oscuros, desafiando la noche que ya no era noche, sino un lienzo rasgado por venas carmesí y ecos de un tiempo anterior al tiempo. El camino hacia el umbral no estaba en los mapas. El testigo nos lo había marcado en un viejo trozo de pergamino, manchado de cera y sangre seca, con símbolos que parecían moverse cuando uno los miraba por demasiado tiempo. El coche crujía, como si la realidad misma estuviera luchando contra su avance. Las sombras no nos perseguían a pie. Ahora se deslizaban como niebla viva, lamiendo los costados del vehículo, susurrando nuestros nombres con voces que no eran humanas. Falta poco, dijo Clara. Puedo sentirlo. La llave latía entre nosotros. Ya no era solo un objeto. Respiraba. Golpeaba. Gritaba en silencio. Cada pulso era un intento de abrir, de liberar, de destruir. Subimos por un sendero angosto, rodeado de piedras cubiertas de musgo y árboles que se retorcían hacia el cielo como si intentaran huir de la tierra misma. El coche no pudo más. Lo dejamos atrás y corrimos. El viento se volvió cálido, casi febril. Y entonces lo vimos. El umbral. Una estructura de piedra ennegrecida, antigua como la culpa, rodeada de pilares rotos y símbolos que brillaban con una luz pálida desde las profundidades de la piedra. La llave vibró con desesperación. Clara cayó de rodillas. Está demasiado cerca, ya no puedo contenerlo. Me agaché junto a ella. Dame la llave. No, tú no. Dame la llave, Clara. Yo elegí estar aquí. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero asintió. La puse en la ranura del altar central. Un grito sordo atravesó la montaña. No lo escuchamos con los oídos. Lo sentimos en los huesos. La piedra empezó a girar, revelando una abertura oscura, una caída sin fin. Una vez que entres, no podrás volver, susurró ella. Nadie regresa. No todos deben regresar, le respondí. Entonces algo surgió del bosque. No era una criatura, no tenía forma definida. Era oscuridad condensada, dolor sin rostro. Venía por ella. Corrí hacia el abismo y salté. El aire me desgarró. Caí. Caí más allá de la gravedad. Caí a través de recuerdos que no eran míos. Vi guerras que nunca ocurrieron, futuros posibles donde la humanidad era devorada por bocas sin lengua. Y en el fondo. La prisión. Una esfera enorme, flotando en un vacío blanco. Dentro, un ser atrapado. No tenía cuerpo, solo presencia. Una conciencia que me miraba sin ojos. Me acerqué. La llave brillaba como un sol diminuto. Él me habló. No con palabras, sino con imágenes, con tentaciones. Me mostró un mundo sin muerte. Me mostró el rostro de mi madre, viva. Me mostró la gloria, el poder, la eternidad. Solo déjame salir, decía sin voz. Solo una grieta.
Pero recordé a Clara. Recordé su voz. Su miedo. Su valor. Y en ese momento, lo supe. No era un sacrificio. Era una elección. Y elegí cerrar la puerta. Metí la llave en el centro de la esfera. El grito que siguió rompió la realidad. Todo se volvió blanco. Todo desapareció. Desperté en una playa. Solo. Sin Clara. Sin sombras. La llave ya no estaba. Pero el mundo. El mundo había cambiado. El cielo era azul de nuevo. Las noticias hablaban de una noche extraña que nadie recordaba del todo. Como un sueño colectivo. Fui a buscarla. Durante semanas, recorrí ciudades, pueblos, campos. Y una tarde, en un parque de Madrid. La vi. Sentada en una banca. Leía un libro. Y cuando levantó la vista, sonrió como si me hubiera estado esperando todo el tiempo. Lo lograste, dijo. Lo logramos, corregí. Nos quedamos en silencio, mirando a la gente pasar, los árboles meciéndose, el sol filtrándose entre las hojas. No teníamos que hablar más. Sabíamos que habíamos tocado lo imposible. Que habíamos mirado al abismo. Y habíamos decidido ser humanos. Frágiles. Temporales. Pero libres.